Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video de Keyshot. En este caso vamos a renderizar este ejercicio que hicimos la vez pasada, en el video anterior. Si no lo has modelado y te interesa hacerlo, checa por ahí el video anterior. Lo único que tenemos que hacer aquí, primero voy a guardar mi documento porque no lo he guardado. Y para que esto te lo lea Keyshot, debemos de hacer la selección. Voy a archivo, exportar selección. Vamos a elegir la opción de Rhino 05. Le ponemos un nombre, yo siempre le pongo render. Y acepto. Aquí ya vamos a cerrar Rhino y vamos a abrir Keyshot. Aquí en Keyshot vamos a archivo, vamos a importar o arrastramos nuestro documento. Vamos a la ruta y elegimos un eje Z. Aquí estaría nuestro objeto, ¿no? Aquí voy a decirte los pasos para que te quede exactamente igual a mí, pero igual y si quieres hacer alguna variante estaría padre. Y si quieres por ahí etiquetarme en Facebook @RhinoDesigner para que te dé mi punto de vista, por ahí te deje mi like o lo que sea, ahí me puedes etiquetar, ¿no? En este caso voy a poner un respaldo. Bueno, voy a ir a lo que es el environment. Yo siempre utilizo este porque tiene bastante contraste. Bueno, en algunas ocasiones no, cuando hago joyería, ¿no? Después de arrastrar aquí mi fondo, voy aquí a lo que es el entorno. Puedo elegir lo que es un color. O también en este caso, vean, yo aquí en los respaldos tengo algunos que he descargado. Aquí depende si quieres que solamente esté este producto. Puedes poner lo que es un color aquí en el panel del environment, elegir color y cambiar al color que tú quieras. O incluso puedes descargar, como en mi caso, una imagen de Google. Yo descargué esta también. Voy a utilizar esta. Voy a arrastrar aquí a mi área de trabajo. Ya va a tener ese fondo. Lo único que necesitamos aquí es, obviamente no vamos a poner un render con la mesa de cabeza. Necesitamos encontrar un ángulo y un tamaño adecuado. Si eres nuevo aquí en Keyshot, con el clic primario puedes rotar. Si no, obviamente si tienes tu panel aquí o tienes activo la opción de girar, puedes rotar. Con el scroll puedes hacerte hacia adelante, hacia atrás, y también presionando el scroll puedes mover. Entonces vamos aquí a poner nuestra mesita en una posición que nos agrade. Y vamos a activar también aquí en entorno. Vamos a la parte de abajo, reflejos en el suelo está bien. Y en determinado momento vamos a obtener ahí, chequen, nada más que está reflejando lo que es el material azul, porque no ha tenido materiales hasta el momento, ¿no? Voy a elegir aquí en materiales, voy a ir a la parte, tengo mi Keyshot 9, tenía el Keyshot 7, acabo de actualizar al 9. Voy a ir a la parte de maderas, a la de wood. Voy a arrastrar este material que es, ¿cómo se llama? Déjenme ver cómo se llama este material. Wood planks. Pero puedes utilizar algún otro, ¿no? Aquí tenemos bastantes. Vean. Voy a utilizar yo creo que este. Déjenme ver si tiene vetas. No, creo que no tiene, este está perfecto. Vamos a buscar aquí una opción. Un ángulo que nos permita acomodar mi objeto. Igual lo puedo hacer más pequeño, lo puedo mover. Aquí dependiendo de el tamaño que tú quieras también. Vamos a ir al glass. Vamos a elegir algún tipo de... Hay un montón de vidrios. Yo voy a elegir este. No, no era este. Elegí, déjenme ver cuál era el que tenía. Déjenme ver, creo que era... Este era el que yo había utilizado. Déjenme ver si es o si no es. No es este. Vamos a ver cuál era. Este tampoco era. Vean que aquí tenemos diferentes tipos de vidrio. Creo que era este el que había utilizado en la miniatura, que es el Light Frost Gray. Vamos a encontrar por ahí una lista que me agrade. También vamos al área de metales. Voy a venir aquí a los metales. Voy a encontrar un cromo. Déjenme ver. Vamos a elegir un cromo. Un polish. Debe de haber. Este debe ser polish. Déjenme ver. Sí. Voy a arrastrarlo a lo que son los tubos. Y también lo voy a arrastrar a las partes de aquí. No sé si lo estoy arrastrando correctamente.
Ya vi qué es lo que sucede. Lo que sucede es que di control Z porque las patitas y esto de aquí están, o sea, los tubos que hicimos están en la misma capa, pero le doy clic derecho a las patas y le voy a decir desenlazar material a las dos. Desenlazar material y ahora sí le puedo poner a lo que son los tubos. Ahí está. Y también me voy a acercar para ponérselo a nos dice que si queremos utilizar el mismo material, pues sí, puede ser que sí. Y ahora sí voy a colocar esto donde yo quiera. Si le queremos quitar un poquito de brillo, nada más le doy doble clic al metal y le voy a agregar un poquito de rugosidad. Ahí sí le quiero quitar y yo creo que así se ve bien. Igual y si tú quieres poner otros materiales que hagan juego con tu sala que descargaste, o si quieres poner otros materiales que hagan juego con el fondo que colocaste, pues está bien. Yo voy a hacer dos, voy a hacer voy a guardar mi documento. Ya que está guardado, voy a ir a lo que es renderizados. Si no tenemos aquí abajo nuestro botón, vamos a venir a render o control P. Vamos a elegir aquí una ruta y un tamaño. Yo creo que voy a elegir, este tamaño está bien, la resolución también. Voy a generar aquí mi renderizado. Aquí está mi render. Ya cuando tiene este check es que ya lo ha guardado en la carpeta seleccionada. Y si tú quieres colocar por ahí, recuerda algún color. Aquí en el environment tienes que activar. Y tal vez aquí seleccionar inclusive un respaldo. No sé, un fondo que yo quiera, el de aquí, esto es como para producto, ¿no? Como para, no sé, una especie de catálogo. ¿Vean? Voy a hacer un render de aquí, que este sería el último, nada más lo voy a poner ahí en medio. Voy a hacer este render. Y ahorita les muestro las imágenes. Ya que terminó el render, nada más cierro, guardo, cierro y voy a la carpeta especificada. Y aquí estarían mis dos renderizados que hice, aquí con un ambiente y aquí como para un producto, ¿no? O sea, sé que ambos son con fines comerciales, pero inclusive como para un catálogo de producto individual, y acá ya una composición, ¿no? Y bueno, pues así de sencillo fue crear este objeto. Checa por ahí los demás videos que tengo muchos más complejos. Tengo pensado modelar por ahí una mochila, ya subí un pequeño preview, pero necesito por ahí darme el tiempo de hacerlo, bastante largo el video, yo creo que estaría como en 50 minutos, a ver en cuántos videos queda. Pero bueno, hasta aquí lo que es el video de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, suscríbete, van a ver muchos ejercicios, en mente tengo muchísimas cosas, tengo joyería, tengo otra vez stand, tengo otra vez calzado. Creo que no tenía hasta el momento nada de mobiliario. Creo que una silla y un sillón, pero en el de mesas solamente tenía una. Igual si quieres por ahí que modele algo, déjalo en los comentarios. Y recuerda, si hiciste una variante, puedes por ahí etiquetarme en Facebook, @rhinodesigner, y lo estaremos checando. Y bueno, pues aquí lo que es el video de hoy. Mi nombre es Guillermo Urbina, diseñador industrial y gráfico, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.